Apreciados amigos, con este tema estamos dando comienzo a una serie de estudios titulada Seguridad en tiempos peligrosos, cuyo propósito fundamental es recordarnos que más allá de cualquier sombra que pudiera traernos el mañana, aguarda a los hijos de Dios el consolador amanecer de un alba de esperanza. Ese es el claro mensaje que Dios nos ha dejado en su palabra. Este mundo no terminará en una apocalíptica pesadilla nuclear, sino en el glorioso establecimiento del reino de Dios sobre este planeta. Es por ello que al comienzo mismo de estos estudios queremos y podemos decirles, tengamos confianza, porque espera un final feliz a quienes confían en Dios. Pero entre tanto eso ocurra, ¿qué es lo que podemos esperar del futuro inmediato? ¿Podrá el hombre solucionar los graves problemas que acongojan a la humanidad? Desde sus comienzos, desde sus mismos orígenes, los humanos hemos discernido en el futuro una barrera sumamente difícil, si no imposible de penetrar. A pesar de los notables avances intelectuales que caracterizaron al siglo XX, al cual se dio en llamar el siglo de las luces, y no obstante los sensacionales avances tecnológicos en lo que va del siglo XXI, nuestro siglo, esa formidable barrera representada por el futuro sigue desafiando los más denodados esfuerzos humanos por atravesarla. En lo pasado fueron muchos y diversos los métodos que se ensayaron para tratar de descifrar anticipadamente el significado de los acontecimientos, y esto al punto de que no ha habido cultura o civilización que no haya tenido sus pretendidos especialistas en la lectura de los tiempos. Algunos de ellos creían poder discernir premoniciones de las divinidades en circunstancias tales como el vuelo de ciertas aves, o bien en la disposición y forma de las entrañas de animales sacrificados en ceremonias especiales. Otros pretendían leer el futuro en el recorrido de una flecha, o en los contornos que tomaba una gota de aceite dejada caer sobre el agua de un recipiente, o bien en las siempre variantes posiciones de los planetas y sus respectivos satélites, como también en fenómenos naturales o de la vida humana, incluyendo aún presuntas comunicaciones de difuntos. Hubo otros, en cambio, que adujeron la capacidad de una vinculación inmediata y exclusiva con poderes suprahumanos, lo que, según lo pretendían, les permitía recibir mensajes en la forma de sueños, visiones o impresiones. Todos ellos diversos métodos para tratar de perforar la misteriosa cortina del mañana. Cualesquiera los procedimientos empleados, la actuación de estos individuos era altamente apreciada y recompensada. No hay duda de que con el transcurso de los siglos, los tiempos han cambiado en muchísimos aspectos, pero en nada parece haber disminuido la angustia existencial ante la incertidumbre del mañana y el ansia de conocerlo anticipadamente. Paradójico como ello pudiera parecer, el anhelante y hasta doloroso interés en el porvenir ha alcanzado picos de intensidad sin precedentes en nuestros tiempos tan ilustrados, y aún en naciones que están entre las más civilizadas de la Tierra. Es que lo que podría calificarse como causas naturales de ansiedad en el corazón humano, se han agregado otras que resultan más propias, más características de nuestros días y que sobrepasan ampliamente a aquellas en su impacto. Nos referimos a problemas que hasta por definición parecen insuperables y que amenazan la supervivencia misma de la humanidad. La superpoblación o explosión demográfica mundial, con su concomitante el hambre, el agotamiento de los recursos naturales, particularmente el de los no renovables, y entre ellos el de los grandes pilares de toda la actividad humana, los combustibles fósiles. La creciente e irreversible contaminación ambiental, cuyos tentáculos infectantes se están introduciendo en todo rincón del planeta. Dolencias nuevas, totalmente desconocidas hasta hace pocos años o meses, y por último, como si lo anterior no fuera ya de por sí suficiente, una alocada carrera armamentista, siempre en nombre y en pretendida defensa de la paz mundial. ¿Son problemas realmente serios? Sí, amigos. Todos sabemos que lo son.
Pero olvidémonos por un momento acerca de la posibilidad de alguna explosión nuclear y pensemos en otra mucho más peligrosa aún, aunque no siempre perceptible como tal, la explosión demográfica. El hecho es que este mundo nos está resultando cada vez más pequeño, no porque estuviera experimentando algún encogimiento, sino porque cada día somos más y en consecuencia el espacio disponible inexorablemente se va reduciendo. ¿Qué nos dicen al respecto las estadísticas y los censos? Que durante la última década del siglo pasado, la población de la Tierra aumentó en más de 1.000 millones de habitantes, es decir, casi un 20% más de lo que era hace 10 años. De tal manera que ya estamos cruzando el umbral de los 7.000 millones de seres humanos. Y para el año 2025, esta cifra increíblemente grande ya se habrá casi duplicado otra vez. Isaac Asimov, conocido autor de temas de variadas disciplinas científicas, ya fallecido, escribió hace algunos años, aquí está su declaración: el crecimiento de la población al ritmo presente creará un mundo sin esperanza, atenaciado por el hambre y la desesperación. Será peor que una jungla porque disponemos de armas inmensamente más destructivas y feroces que los dientes y las garras. ¿Escucharon bien? Sí, un mundo sin esperanza, atenaciado por el hambre y la desesperación, de acuerdo a la evaluación de este reconocido experto. ¿Cómo puede ser posible entonces que hablemos de esperanza? Parece increíble, ¿verdad? Y sin embargo, nos gozamos, me gozo en poder reiterar que hay esperanza, no ya en los esfuerzos humanos, sino en la intervención decisiva de un Dios de amor que nos invita a reconocerlo como nuestro Padre Celestial. Los problemas que hemos mencionado son serios, sumamente serios, pero a ellos, y no por ser menos inquietantes los mencionamos en último término, se añaden los problemas típicamente individuales, personales, agravados por los ya mencionados y cuyo desenlace, para bien o para mal, se encuentra en un futuro más o menos inmediato. ¿Cuáles son esos problemas? Salud, afectos, finanzas, estudios, empleo, hogar, delincuencia, violencia y muchas veces la angustia de conciencias intranquilas ante el fruto inminente e inescapable de lo que consciente o inconscientemente hemos estado sembrando en la vida. Sí, mis amigos, el siglo XX no cristalizó las esperanzas de paz y seguridad con las que un humanismo optimista saludara su comienzo. 2 guerras mundiales extremadamente penosas, decenas y más decenas de conflictos bélicos regionales y la inoperancia o caducidad de grandes organismos internacionales gestados para evitarlos han demostrado hasta el cansancio que ni la ciencia, ni la tecnología, ni los discordantes análisis y proclamas de las contradicciones filosofías humanas proporcionan el futuro de dicha y felicidad que todos anhelamos. La necesidad de conocer el futuro se ha vuelto acuciante, imperiosa, y con la triste experiencia de un pasado desanimador, los hombres y las mujeres tendemos a aferrarnos ansiosos de los pronósticos de analistas y futurólogos, de las conclusiones mecánicas de incansables computadoras electrónicas o de las respuestas siempre ambiguas de los astrólogos modernos, en nada diferentes de las de sus colegas de antaño, y de cuanto adivino aparezca apelando a la credulidad esperanzada que brota de esa misma angustia. En esta serie de temas que estamos iniciando, seguridad en tiempos angustiosos, hablaremos acerca de profecías, anticipaciones del futuro. Las profecías son, por su misma definición, anuncios de eventos que aguardan cumplimiento en el futuro. No hablaremos, sin embargo, de las pretendidas profecías de los adivinos de nuestros días, todas ellas vinculadas a asuntos tan poco relevantes como los amores de algún personaje del teatro o de la pantalla, o las posibles alternativas de la salud de algún líder o financista mundial.
Las profecías que estudiaremos juntos son las que están contenidas en la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la maravillosa carta de Dios al hombre. La Biblia es un libro de profecías y las contiene en abundancia. No solamente aparecen salpicadas aquí y allá en sus páginas, en la forma de unas pocas sentencias en partes aisladas de su contenido, sino que constituyen también el tema único de varios de sus libros e impregnan en forma determinante el contenido de varios otros. Pero ¿por qué confiar en esas profecías cuando las últimas de ellas, es decir, las más recientes, fueron escritas hace casi 2000 años ya, cuando el mundo era muy diferente de lo que lo es hoy? Por la sencilla razón de que provienen de Dios. El Antiguo Testamento lo expresa con claridad meridiana al afirmar, en palabras escritas por el profeta Amós, que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Y lo vuelve a referir en palabras no menos precisas el Nuevo Testamento, cuando dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda Epístola de San Pedro, capítulo 1 y verso 21. Sí, amigos, podemos tener confianza en las profecías bíblicas, por la sencilla razón de que proceden de Dios. Si ustedes están entre aquellos que sienten dudas o desconfían de que pueden ser dignas de algún crédito, concédanme la oportunidad de demostrarles a través de esta serie de temas que son dignas de prestarles toda atención, porque gracias a lo consignado en ellas se abre ante nosotros una perspectiva totalmente nueva de certeza, seguridad y esperanza. Avancemos un poco y lo haremos planteándonos otro interrogante. ¿Cómo fue que Dios se reveló a los mensajeros que Él escogió para que fueran sus voceros? Mediante visiones, en estado de vigilia, y mediante sueños cuando dormían. Una presentación más o menos completa de términos tan llenos de contenido teológico como lo son revelación, inspiración e iluminación, está más allá de las posibilidades de estos estudios. Tan solo mencionaré que fue mediante visiones y sueños como Dios mostró, reveló y explicó sus planes y sus designios a su pueblo. Y lo hizo a fin de que éste pudiera conocer el significado de los acontecimientos que más directamente habrían de afectarlo en la milenaria lucha entre el bien y el mal, entre Dios y su adversario Satanás. Nunca fue el propósito de Dios proporcionar estas revelaciones simplemente para satisfacer alguna curiosidad pasajera o meramente circunstancial. No, las profecías, no importa la forma en que aparecen en el registro bíblico, ya sea en lenguaje llano y directo o en impresionantes símbolos y figuras, tienen el múltiple propósito de despertar la fe del hombre en Dios, como el único ser que está en control de la historia y que conoce, por lo tanto, todas las circunstancias del pasado, del presente y del futuro, de ayudarle a discernir el verdadero significado de la sucesión de los acontecimientos, caótica como ésta pudiera parecer, de invitarlo a tomar posición en el gran conflicto en favor de la causa de un Dios de amor que anhela poner término al drama del sufrimiento y muerte que se desarrolla sobre el escenario del planeta y de darle la paz y la tranquilidad de quien avanza con certeza y seguridad hacia un futuro de esperanza y gloria. La cumbre profética del Antiguo Testamento está constituida, fuera de toda duda, por el libro del profeta Daniel, escrito en el siglo VI a.C., por un destacado estadista de dos imperios, el babilónico y el medo-persa, pero más que eso, un devoto y genuino hijo de Dios. Sus 4 líneas o esquemas proféticos proporcionan una clara filosofía de la historia y de la trascendencia eterna de las decisiones de los seres humanos. No nos habla de una predestinación individual, no, sino del doble destino que Dios coloca delante de cada ser humano como cosecha o fruto
de las libres decisiones que éste adopte durante su existencia. Los críticos de la Biblia, con un celo que se hace difícil de comprender fuera del contexto del gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, se han esforzado y esfuerzan afanosamente por desvirtuar su contenido. Todo lo impugnan y objetan sin misericordia, como requisito, según lo pretenden, de una investigación erudita, objetiva e imparcial. No me detendré a dar respuesta ahora a sus inacabables objeciones, aunque algo de esto tendremos que hacer en nuestro próximo tema, porque la arqueología, esa paciente disciplina de la pala y el pico, las ha silenciado reiteradamente y a ella recurriremos en más de una ocasión. Pero ahora, y a manera de conclusión a este primer tema, caractericemos brevemente el contenido del libro de Daniel. Con toda propiedad ha sido referido como manual de profecía e historia. ¿Por qué? Porque como tan bien lo dijera en 1918 aquel presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, la historia no es otra cosa que el rollo de la profecía desenrollado. Sí, amigos, la historia es la gran prueba de la confiabilidad de una profecía, de la corrección de la interpretación de una profecía. Y en el caso del libro de Daniel, esa confiabilidad ha sido ampliamente comprobada y demostrada. De ahí la feliz expresión ya mencionada, manual de profecía e historia. Primero la profecía, claro está, la historia después. Este libro extraordinario contiene, como ya dijimos, 4 profecías o líneas proféticas que cubren la experiencia del pueblo de Dios desde los días de Daniel hasta el fin de la historia humana. O en palabras de otro autor, desde el abismo del tiempo hasta las playas de la eternidad. La profecía resulta algo así como un puente entre el presente y el futuro. Un puente invisible al que se cruza por medio de la fe. Estas 4 líneas proféticas alcanzarán su clímax respectivo en el momento cuando se produzca la intervención final y dramática de Dios. Así, la primera de estas líneas proféticas, la contenida en el capítulo 2 del libro de Daniel, concluye con estas palabras. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Daniel capítulo 2, verso 44. ¿A qué reino se refiere este pasaje? A los que habrían de surgir de las divisiones del Imperio Romano, cuando éste cayera y se desmembrara ante el avance impetuoso e incontenible de los pueblos bárbaros, aquellas belicosas tribus germánicas del centro de Europa. Mientras las naciones originadas por ellas todavía subsistieran, Dios habría de establecer su reino sobre este planeta. De los reinos anteriores nada habrá de quedar, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. ¿No les decía hace unos pocos momentos que hay un futuro de esperanza para los que temen y aman a Dios? La segunda de las líneas proféticas del libro concluye con estas palabras. Fueron puestos tronos, estoy leyendo de Daniel 7, 9 y 10. Fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Una escena impresionante, sin lugar a dudas. Daniel describe anticipadamente el momento de la iniciación del juicio de la humanidad, juicio ante el cual cada uno de nosotros deberá responder a Dios a través del registro de las obras de su vida. El profeta describe la colocación de tronos
y a Dios como el juez de todos los seres humanos. Y se refiere también a la presencia de innumerables seres angelicales, invisibles testigos de todas nuestras acciones. También nos habla de libros que se abren, y de ellos la Biblia menciona específicamente dos: el libro de la vida y el libro de las memorias, e implícitamente se refiere a un tercero, el libro de la muerte. Estos libros constituyen un símbolo del conocimiento perfecto que Dios tiene de todos los seres humanos y de todo lo que hacemos, aún de las intenciones más íntimas y secretas de nuestro corazón. Daniel añade que al comenzar esa escena de juicio, vio acercarse a Dios a alguien con apariencia humana. Ese alguien no es otro que Jesús, nuestro Salvador y nuestro abogado. Él es quien, si le confiamos nuestro caso, nos representará en ese juicio. Al terminar el juicio, y siempre de acuerdo a lo que se le mostró, Daniel vio cómo a ese Hijo de Hombre, a Jesucristo, habrían de darle dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel 7:14. ¿Qué habrá de hacer entonces nuestro Señor? Pues compartir ese reino con los rescatados y redimidos de todos los tiempos, para que, otra vez en palabras de Daniel, el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Daniel 7:27. En cuanto a las otras dos líneas proféticas, la de los capítulos 8 y 9 y la de los capítulos 10 al 12, concluyen con una seguridad similar. Sí, mis amigos, el curso de la historia no está determinado por fuerzas caprichosas y arbitrarias, sino que está bajo el control de Dios. Es más, la misma mano que fue clavada en la cruz por nosotros es la que conduce a este planeta con su enorme cargamento humano hacia un futuro de dicha y ventura. Pero la misma mención de un juicio, tantas veces reiterada en la Biblia, nos anticipa que lamentablemente no todos podrán ser súbditos de ese reino eterno. El que esto ocurra no podrá nunca atribuirse al capricho o alguna arbitrariedad de parte de Dios, ya que la Biblia asevera e insiste que Él quiere que todos los hombres se salven, que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. El libre albedrío, la capacidad de escoger, es un don maravilloso, pero amigos, necesitamos ejercitarlo con responsabilidad, ya que de nuestras decisiones y de las obras que ellas motivan, dependerá nuestro destino eterno. Volviendo ahora al mensaje del libro de Daniel. El libro nos trae la consoladora seguridad de que la historia está en las manos de Dios y que, a pesar de la terrible oposición de su diabólico adversario, Él la va conduciendo tranquila y certeramente hacia un puerto de paz. En palabras de Elena de White, muy bien expresadas en el libro Profetas y Reyes, en los anales de la historia humana, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y la caída de los imperios, parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Y en cierta medida los acontecimientos se dirían determinados por el poder, la ambición y los caprichos de ellos. Pero en la palabra de Dios se descorre el velo. Y encima, detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los intereses, poder y pasiones humanos, contemplamos los agentes del que es todo misericordioso, que cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Nuevamente, Profetas y Reyes, página 366.
Esta referencia, esta declaración tan extraordinaria, se encuentra registrada en el libro Profetas y Reyes, la página 366. Sí, el maravilloso libro de Daniel nos proporciona la correcta interpretación de la historia y nos la presenta como la evidencia visible y tangible de la gran confrontación entre el bien y el mal. A través de sus páginas llegamos a comprender por qué Dios no ha intervenido todavía en el drama del sufrimiento humano. Y al mismo tiempo, por qué podemos tener la seguridad, nosotros que nos estamos adentrando más y más en un nuevo siglo y en un nuevo milenio, de que Él lo hará en breve, muy pronto. Esa es una certeza que nada ni nadie debería quitarnos, queridos amigos, de que el Dios que creó todas las cosas tiene un plan para que todo vuelva a ser como era antes, donde no había ni sufrimiento, ni dolor, ni muerte, es decir, una renovación de todo el orden creado. Qué maravilloso es nuestro Dios de amor. Qué seguridad en estos tiempos tan peligrosos, la que encontramos en la segura palabra profética, la palabra profética más permanente, como la llama el apóstol San Pedro. ¿Les parecería bien, queridos amigos, que como conclusión de nuestro estudio de hoy, este estudio introductorio de la serie Seguridad en tiempos peligrosos, eleváramos nuestros pensamientos a ese bondadoso Dios del pasado, del presente y del futuro, y que lo hagamos mediante una corta plegaria? ¿Tendrían ustedes la bondad de acompañarme al presentar esta plegaria en nombre de todos? Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, con profunda gratitud nos presentamos delante de ti y queremos ahora mismo, al comenzar esta serie de estudios sobre las profecías que tú has inspirado al profeta Daniel, nos ayudes a fin de que podamos comprenderlas, que tanto en la explicación como en la comprensión despierten en nuestro corazón esperanza, certeza y seguridad. Padre, yo te ruego que bendigas a mis queridos televidentes. No los conozco personalmente, pero tú los conoces. Tú sabes cuáles son sus necesidades, sus luchas y preocupaciones. Gracias, Padre. Muchas gracias. En el nombre precioso de Jesús. Sí, en su nombre. Amén.